Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, pues un programa en el cual, si nos ceñimos a la actualidad, nos tenemos que trasladar hasta el Hotel de la Reconquista, donde este mediodía, bueno, pues el jurado fallaba el premio Príncipe de las Letras de este año 2023. Ha recaído en el escritor japonés Haruki Murakami. Escuchamos al jurado. Acuerda por unanimidad conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 al escritor japonés Haruki Murakami. El jurado ha considerado la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Su voz, expresada en diferentes géneros, ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea. Bueno, pues ya inmersos en plena campaña electoral, continuamos pues las entrevistas personales que estamos realizando con distintos candidatos que optan ya sea a la presidencia del Principado de Asturias o, como es el caso de la entrevista que va a continuación, a la alcaldía de Oviedo. Se encuentra esta noche con nosotros y ya le recibimos Carlos Suárez. Él es el candidato de Foro Asturias a la alcaldía de la capital asturiana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, pues ya llevamos unos cuantos días de campaña. ¿Cómo está yendo esta campaña para usted, para ustedes? ¿Qué respuesta encuentran en los ovetenses? Bueno, yo soy el más novato de los que se presentan en estas elecciones. Nunca había estado previamente en política, de hecho me afilié hace 2 años. Y la verdad es que lo estoy pasando bien. Es muy divertido estar en contacto con los ovetenses, es muy entretenido recibir las propuestas de la calle, y la verdad es que la percepción en la calle, pese a ese miedo inicial, ¿no?, de los que venimos de fuera de la política y nos convertimos a políticos, aunque sea temporalmente, luego ya veremos qué es lo que pasa el 28 de mayo, pero de entrada la sensación es tan positiva que no puedo estar más que agradecido de la gente que se está acercando a nuestros stands, la gente que nos pide entrevistas, y hasta el momento la verdad es que un feeling bastante bueno. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Ay, que voy por Foro, voy por el partido X o por el partido Y. ¿Qué me dirán? Pues la verdad es que a nosotros hasta la fecha mucho respeto y mucha ilusión. ¿Qué le llamó para meterse en política? Porque supongo que habrá alguno que le diría, Carlos, ¿por qué? Bueno, muchos de mis amigos y la gente que me conoce, lo primero que me pregunta es, pues, ¿tú qué necesidad tenías? Bueno, yo creo que la política, y más además en este plató, y que se habla de política constantemente, nos llama la atención a todos los ciudadanos. Eso es un debate que está en los chigres, que está en las sidrerías, que está con nuestros amigos, en las familias. Hay, evidentemente, algunos temas tabús, pero yo creo que si queremos cambiar el mundo de verdad hay que dar un paso hacia adelante. Y yo lo di. O sea, ¿de qué sirve quejarse en un sillón? Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que son años viviendo en Oviedo, viajando mucho con una empresa aquí, y en algún momento dije, pues oye, yo tengo una idea para Oviedo, no me gusta lo que veo, vamos a cambiarlo, un paso adelante. Y yo creo que esta es la forma de cambiar de verdad el mundo, ¿no? Claro. Porque quejarse está bien. Sí, pero sirve de poco, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Foro irrumpió hace años en el Ayuntamiento de Oviedo. No llamó a la puerta, tiró la puerta abajo, ¿no? Como decía Camacho con los de la cantera del Madrid. Tuvo un paso fugaz. ¿Recuperar la presencia en el Pleno es el principal objetivo de su formación? Nosotros miramos al futuro. Es cierto que en el pasado foro no fue aceptado por la sociedad en la forma en la que se presentó, y eso está ahí. 2 años, 2 mandatos de desierto, y volvemos con mucha fuerza, volvemos con un partido renovado. El foro de hace 12 años no tiene nada que ver con el actual. Ahora estamos presididos por una presidenta calmada, sosegada, que propone, que ya fue alcaldesa, que tiene mucho mérito que siga entre nosotros, y con un candidato a nivel regional, Adrián Pumares, con mucha ilusión, mucha energía, jóvenes. Somos un partido que somos de la tierra, pero que es necesario.
Yo no quiero denostar al resto de candidatos, pero es cierto que en ocasiones vienen cosas impuestas de Madrid que no tienen ni dos dedos de frente que las propongan para Oviedo. El caso reciente, en las últimas semanas, de La Vega, de cómo el PSOE aceptó la solución que le vino de Madrid impuesta de viviendas sociales, pues es evidentemente un claro ejemplo de no adaptación. Coges lo que te viene de Madrid, no lo adaptas al local y tira que libras. Y bueno, ya nos seguimos. Pero hay otros muchos casos. Yo no considero que la corporación ovetense tenga que entrar en las macrogranjas, tenga que entrar en la ley del sí es sí. Evidentemente todos tenemos una opinión, pero para eso están otros estamentos. Para eso elegimos a nuestros gobernantes en el Congreso Nacional. Eso es evidente que hay un fallo. Nosotros necesitamos políticos de Oviedo que hagan cosas para Oviedo, políticos de Asturias que hagan cosas para Asturias. En su opinión, y después de estos días de campaña y ya antes cuando la preparaban, todo lo que es pre-campaña y demás y programas, ¿cuáles son, en su opinión, las principales necesidades que tiene Oviedo? Por encima de todo, la generación de empleo y de economía. No es una cuestión de Oviedo nada más, es una cuestión de Asturias, es una cuestión incluso a nivel estatal. Vivimos en un mundo hiperconectado, un mundo global, o sea, donde lo estamos viendo, las conexiones aéreas ya por fin tienen una estabilidad, gracias a que mi compañero Adrián Pumares las pidió, las solicitó y al final, pues aunque otros se pongan las medallas, ahí están, fruto de negociaciones y de consensos. Ese mundo hiperconectado no puedes estar a espaldas de él. Tú no puedes tener una serie de impuestos que coarten la libertad de las empresas, que coarten que cuando un inversor venga, que elija el Principado en lugar de otro sitio, porque en ese otro sitio le dan mejores condiciones fiscales o mismamente una legislación más liviana, más laxa. ¿De qué sirve eso en un mundo globalizado? De nada. Pero lo que es peor, inversores asturianos que se marchan fuera. O sea, ni siquiera tenemos los de la tierra. Para mí la generación de empleo es fundamental. ¿Y cómo se hace esto desde un ayuntamiento? Es muy sencillo, las herramientas son las que son y el margen es el que es. No podemos bajar impuestos del ayuntamiento porque no los hay apenas. Te pongo mi ejemplo que en Madrid pago 2.000 euros de impuesto IAE, mientras que en Oviedo pago 10.000, prácticamente con los mismos metros cuadrados. Es un pequeño ejemplo, no es lo que más mata, desde luego, es una tarifa que es asumible dentro de lo que son las empresas. Pero la disposición de suelo, la disposición de terreno dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que se estaba renovando eternamente estos 8 años, estamos viendo cómo no se crea nuevo suelo empresarial. Y no ya industrial, que evidentemente hay una política de fracaso porque Asturias está lleno de espacios vacíos industriales. Es suelo de calidad industrial, suelo de calidad para oficinas. Y nosotros aquí nos presentamos con 2 propuestas muy reales y muy factibles. Una de ellas es el Parque Tecnológico de Ciudad Naranco. El antiguo suelo de almacenes industriales, que no tiene cabida a día de hoy por ser un espacio céntrico donde la industria contaminante no podría estar, tiene que ser reformado en espacio de oficinas. Porque tú imagínate que quieras traer, vamos a poner el típico ejemplo, pero vamos a poner Google, pero vamos a poner Seresco, que estos días decía que se podía estar moviendo. Si ellos están buscando oficinas en Oviedo de más de 1.000 metros cuadrados, no van a poder contar con los dedos de una mano las oficinas disponibles. ¿Dónde están los edificios de oficinas? ¿Dónde están esos sitios integrados con el resto de los barrios? No te estoy hablando de un parque tecnológico en Llanera, te estoy hablando de un parque tecnológico en Oviedo, donde se sienten esas empresas. Facilita esos suelos y ya verás cómo vienen. Yo tengo experiencia profesional en este campo y realmente si tú quieres que haya oficinas, pon oficinas. Pon oficinas. Bueno, vamos a ir con temas ya específicos. Parece que todo se centra en torno a La Vega. Bueno, nosotros la verdad es que hemos hecho una campaña de propuestas propositiva. Creo que en esto podemos estar contentos, no hemos hecho ninguna guerra sucia. La Vega, para nosotros, tiene un problema fundamental. El protocolo actual nos lleva a 2038. ¿Sabes dónde vas a estar tú en 2038? No. Yo tampoco. Y creo que La Vega no va a estar bien en 2038, porque el ejemplo lo tenemos en Trubia, donde hay otra fábrica de armas, que hay una serie de edificios que tuvieron una desafección, entre ellos es el Casino de Trubia, y en 4 años se ha caído. 4 años que vamos a Google Maps, vemos la foto de cómo estaba hace 4 años, ahí estaba ya cómo está hoy. Evidentemente La Vega no nos permite un margen de tiempo para que se caiga. Por eso el otro día cuando presenté con mi compañero Pumares el plan de La Vega, pusimos un marco vacía y donde detrás estaba La Vega. ¿Por qué? Porque ya está construida. Aprovechemos eso. Los edificios están en buen estado, aprovechémoslo. ¿Qué nos falta? ¿Mantener las zonas verdes? Seguémoslas. ¿Pintar los edificios? Pintémoslos, recuperémoslos. Hay laboratorios, hay espacio de uso, hay un espacio industrial, porque eso, el problema que tenemos en las administraciones es que son lentas incluso para la propia administración. Cambiar el uso, el ámbito
urbanístico es lo que lleva a ese problema de esos 15 años. Por eso no hay tiempo. Déjalo como industrial, para industria limpia, para industria de defensa, ciberseguridad, ciberdefensa, aeroespacial, tecnológico. No hace falta ya construir, no te hace falta tener un pequeño alto horno para hacer calderería pesada. Estamos hablando de empleos tecnológicos y además una industria en auge, por desgracia, pero en auge. Pero no. Sabemos lo que hay, las empresas armamentísticas están buscando suelo, por favor, dejémoslo ahí. Y además, dentro de lo que podría ser el antiguo convento de la Vega, que ya no es apto para oficinas, el único compatibilidad que hay en el PGO es suelo industrial a dotacional. Es decir, dótalo, déjalo como espacios culturales y entonces ahí tenemos el consenso entre todos. Y si a mayores se puede tirar los muros, que sea así. Pero lo importante es que lo que yo estoy proponiendo, si se quiere, en septiembre está vivo. Sería rápido. Sería inmediato porque ya está ahí. Es recuperar el empleo perdido en empleo de defensa. Vamos con más temas. Ronda Norte. Oviedo es la única o de las pocas capitales de provincia que no tiene una ronda de circunvalación. Ese es mi ámbito de experiencia. Yo soy ingeniero de tráfico y la verdad es que, el argumento de que no somos los únicos que no tenemos ronda exterior se cae porque todas las capitales de costa no tienen rondas exteriores. Es por algo, por una razón obvia, ¿no? Y luego las de interior, yo que me pasé el año pasado, cuando salió el estudio del Ministerio mirando una a una todas las capitales, apenas me encontré 5 que lo tuviese, incluso la propia Madrid. Si vamos a una ronda periférica, no urbana, porque la urbana sería la M40, como sería como nuestro anillo interior, y vamos a la M50 no está cerrada. No. Tiene un problema por el norte, un problema de un paraje medioambiental. Es verdad, es verdad. No todos están cerrados. ¿Hace falta esa ronda norte? Es posible que si fuésemos una ciudad de 300.000 habitantes, pues evidentemente tendríamos que estar buscando soluciones. Pero estamos yendo a una de 200.000. Tenemos una pérdida anual del 1,1%. ¿Hay problemas en la Florida y en otros ámbitos? Claro que los hay. Busquemos esas soluciones. Mira, ahora mismo, a analizar la ronda norte a día de hoy, con el puente de Nicolás Soria eternamente en obras, con Ernesto Winterblanco mal planteado desde el principio, donde la caída del Ibis hacia Luis Oliver, con un solo cajón, donde se generan atascos porque simplemente dejaste un solo vial de salida, cuando la capacidad en las glorietas viene dado porque tengas el número de salidas, no por el número que circunde. E incluso que por San Claudio pase la autopista pero no tenga ni siquiera un enlace, hace que evidentemente los problemas sean mayores. Cuando abra Nicolás Soria, cuando se duplique Ernesto Winterblanco y cuando se abra el enlace de San Claudio, ya verás cómo no hace falta esa ronda norte. Pero a mayores, si yo hubiese sido un defensor de la ronda norte, porque estoy muy a favor de las carreteras, pese al enorme coste que nos llevan, ojo con el coste y el mantenimiento que lleva eso, no lo había planteado por ahí. ¿De qué sirve una autopista entre el enlace de la S2 en la Corredoria y San Claudio? Hay soluciones, hay alternativas, nosotros las hemos dicho, no solamente las rodadas, ya están esas 3, está también la FEBE, transcurre en paralelo a ese planteamiento de Ronda Norte, desde la Corredoria hasta San Claudio, una vía de tren. ¿Qué pasa? Que en la FEBE yo creo que tú montas como yo, en verano y cuando tienes tiempo. Y muy poco. Efectivamente, eso es lo que pasa. Además, a mayores, si tú vienes de la Corredoria, tus líneas acaban en la calle Uría. Si vienes de San Claudio, tus líneas acaban en la calle Uría. Hagamos las transversales y hagamos un metro como lo tiene Oviedo, lo tiene bien sencillo. Tan solo hace falta equipar FEBE al año 2023, no ya a 2030, al año 2023. Utilicemos ese trazado existente y hagamos la prueba. Ya verás cuánta gente te va de Vallovín a la calle Uría o a la Corredoria todos los días. Y en la Corredoria une la estación de tren con el UCA. Ya verás también cómo hay un intercambio modal. Porque al final, tú lo que quieres ir todos los días es del punto A al punto B. Te da igual que la carretera sea del Estado, del Ayuntamiento, del Principado. Te da igual que te lleve el tren si te lleva cómodamente. Lo importante para ti es moverte en un tiempo efectivo. Sí, comprendo. Bueno, vamos con la Escuela de Minas. Usted participó hace unas semanas en el debate que mantuvieron casi todos los candidatos sobre el futuro de la Escuela de Minas. ¿Cuál es la opinión suya y de su partido? A ver, la Escuela de Minas, lo primero, siempre hay que estar con la autonomía universitaria, pero también cómo se está con la autonomía municipal, que muchas veces no nos acordamos. Y la autonomía municipal también depende de la sindicatura de cuentas o depende de SOGEPS. Es decir, libres en este mundo al 100% no estamos nadie, ¿verdad? Entonces, dentro de la autonomía universitaria, ellos tienen derecho, pero tienen también que dar explicaciones, porque un rector se presenta a unas elecciones al rectorado diciendo que la va a mantener y luego la quita.
Y luego, lo más importante, y esto sí que es un hecho, yo no soy de los de leyendas negras, ni mucho menos, pero es cierto que no puede haber una parte de Asturias que crezca en base a quitarle cosas a Oviedo. Esto pasó con salas de audiencia, pasó con otras entidades. Oye, Minas históricamente estaba aquí y el error, yo creo, del Ayuntamiento de Oviedo de forma histórica ha sido no crear un campus tecnológico para las ingenierías. Es lo que nos queda cojo dentro del propio concejo de Oviedo, ¿no? Sí. Un caso de éxito claro de un centro politécnico es el de Viesques en Gijón. Ellos lo han creado y evidentemente se ha ido haciendo. ¿Pero por qué no hacemos aquí lo propio con lo nuestro? Campus de ciencias básicas, porque a día de hoy también están en peligro otras facultades. Por ejemplo, químicas, por ejemplo, físicas, por ejemplo, matemáticas. Esas ciencias básicas que además están teniendo mucho auge. Sí. Porque la ingeniería, que son las ciencias aplicadas, están cayendo un poquito en vocación. ¿Para dónde está el campus? Lo único que sabemos es que el actual campus de aquí que lo va a ocupar Justicia. De la manera chambonera, porque van a utilizar unos edificios que no son de Justicia para ello. Pero bueno, como todo en Asturias. Yo lo que sí que digo es que negociar sí, faltar al respeto no. Si tú quieres tener una ciudad universitaria y Foro quiere que Oviedo vuelva a ser una ciudad universitaria, no puedes faltar al respeto al rector. Por más que tú creas que tengas la razón, el respeto y la concordia siempre tienen que estar encima de la mesa. Vamos con más temas. ¿Qué es un tema que ustedes proponen y que se llama la senda cremallera? ¿Qué es la senda cremallera? Dentro de los valores de Foro Oviedo, que publicamos hace meses, Oviedo, una ciudad para vivir, nosotros necesitamos una ciudad que necesita economía y empleo, pero también necesita calidad de vida. Sí. Imagínate unir la pista finlandesa con el parque de invierno a través de un trazado puramente peatonal, muy ancho, donde no va a haber conflictos entre peatones y ciclistas, que baje de Naranco por Menéndez Pelayo, abra un nuevo cajón para viandantes y ciclistas justamente donde la cárcel, permeabilice Ciudad Naranco, que está siempre detrás de esa cortinilla, ¿no? que supone la red ferroviaria, con Pumarín, y que Pumarín pueda subir a Ciudad Naranco. Y, de paso, unes con el antiguo trazado ferroviario de Febe del que salía de Económicos. Vas por la calle Picasso, Alfonso III, Boulevard de Nuevo Vasco. En la calle Aurelio Argel recuperas el puente que había sobre la calle Postigo Bajo y unes con el Boulevard de Santo Domingo y vas a dar con el túnel de Santo Domingo, que es donde empieza la senda, el parque de invierno. Sí. Justamente 3 kilómetros de sendas ciclables para recuperar el espacio verde, que tú puedas salir con tus hijos a recorrerlo de una forma ciclista, y al final tienes 17 kilómetros en el concejo de Oviedo. Y es más, si quieres ir a pasar la noche a Teberga, en la senda del Oso puedes. Sí. Está conectado, 100% seguro. Porque muchas veces se ha denostado la bicicleta en Oviedo. Sí. Y el mayor problema ya no son las cuestas, el esfuerzo que costaba, porque está la movilidad eléctrica. Sí. El problema es la infraestructura. Por cómo funciona tu cabeza, nuestra cabeza, tú no te vas a tirar en bicicleta por General Elorza ante el riesgo que hay, evidentemente. Y hay el mismo riesgo de mezclar bicicletas con coches que bicicletas con peatones. Sí. Entonces, lo único que nos queda ahora mismo es una estructura segregada, totalmente diferenciada. Con los patines eléctricos ocurre lo mismo. Ese ámbito de velocidades tiene que ser compartido por bicicletas y patines. Claro. Sería un cinturón peatonal, ¿no? Un cinturón, bueno, pues verde, parte 2. Cinturón verde ya hubo, cuidado. Efectivamente, para mí lo hemos llamado senda cremallera y además lo hemos utilizado eufemísticamente en la calle Uría de las bicicletas. Eso. O sea, no puedes mezclar la bicicleta con el coche, como he dicho, no lo vamos a meter por General Elorza, no lo vamos a meter por la calle Uría o por las calles peatonales, vamos a sacar un espacio que está infrausado por los peatones y vamos a darle ese espacio ciclista. Y esa unión, pues imagínate llegar un fin de semana y poder ofrecer eso a unos amigos que te visitan o ir con tus hijos. Claro. ¿Qué es el plan ECO para la Escandalera? El plan ECO es el acrónimo de Espacio Cultural Oviedo. Tú sabes que además es la medida más urgente que va a tener que tomar la nueva corporación, que salga del 28 de mayo. Hay el fin de una concesión después de 50 años, que tuvo su justificación hace 50 años, y cuando se va acercando la fecha de cierre, todos tenemos que proponer. Yo creo que hemos sido los únicos que hemos propuesto algo, más allá del actual gobierno, que ha dicho que, bueno, efectivamente, repetir la concesión. Bueno, repetir no se puede, ¿vale? Es un tema de concepto muy básico. Se acaba una concesión, se tiene que sacar otra concesión, y ahí tienes que dictaminar qué es lo que hay. Ellos pretenden sacar una concesión de nuevo de un parking. Cuando renovar ese parking tienes que cavar 10 metros de foso más, tienes que ampliar, y además las concesiones ya no son a 50 años, son a 35 según la ley. Con lo cual el concesionario, además quieren que hacer una serie de viales ocultos y quieren que lo pague todo el concesionario, incluido el mosaico de Antonio Suárez. Sí. Brutal. O sea, oye, quien pase por ahí que coja la concesión del parking, que nos pague toda la ciudad de Oviedo. Ajá. No, o sea, esta reversión no le va a salir económica a nadie. De hecho, el actual concesionario ya ha mostrado sus reservas y ha dicho claramente que no va a ir a la renovación de la concesión.
Nosotros lo que proponemos es, no podemos permitirnos tener una ciudad en obras, menos en ese corazón vital para Oviedo, que es la Plaza de la Escandalera, recuperemos ese espacio como espacio cultural, porque tenemos saturado el Campo Mor, que no se puede utilizar durante más que 3 meses al año. El resto es la buena temporada de ópera, la zarzuela, no quitemos evidentemente eso, mantengámoslo, y el Filarmónica, infrausado, pero con carencias también de cajón. Ahí justamente dentro del Cajastur, de la Fundación Cajastur, había, cuando era fundación y cuando era la Caja de Asturias. Cuando era Cajastur. Efectivamente, bueno, cuando era todo lo que no es ahora. Había un espacio cultural ahí metido dentro. Ajá. Ese espacio era muy usado, tenía una sala de exposiciones, tenía una sala de teatro. Hagamos del parking un espacio cultural, con su zona de luz, evidentemente, y con las limitaciones que pueda tener. Creemos de verdad que podemos recuperarlo como espacio cultural y dar más ocio al ciudadano ovetense, que una de las cosas que más nos transmiten es que se sienten aburridos en la ciudad. Más proyectos que tienen ustedes para Oviedo, como por ejemplo. Bueno, hemos hablado de La Vega, hemos hablado del Parque Tecnológico de Ciudad de Naranco, de Senda Cremallera, Espacio Eco. Nosotros, veráis, hay un punto fundamental, que es el primero de nuestro programa electoral, mantenimiento. El mantenimiento es una cosa que no vende, yo lo sé, pero hay que mantener la red de centros sociales, hay que mantener todos los equipamientos que tenemos. Ahora mismo tenemos enfrente nuestra un equipo de gobierno que ha sido capaz de cerrar más equipamientos que abrir. Y te voy a ir a uno muy concreto, el Palacio de los Niños. En una ciudad donde tenemos un problema de infancia y de natalidad brutal, lo que tenemos que ir es a espacios de escuelas 0-3. Tenemos que ir a espacios de conciliación, como bien hicieron con el tema de comedores a mediodía y como bien hicieron con el acompañamiento durante el verano. Pero no podemos cerrar equipamientos infantiles. Los centros sociales se nos caen. Yo he ido uno por uno y yo no sé dónde me ha faltado ver una gotera en cualquiera de ellos, incluso en los nuevos. Idem para los polideportivos. Los nuevos, la Corredoria, la Hería, la Florida, están todos con goteras desde que se abrieron. Por favor, mantengamos esto y luego ya vayamos a construir. ¿Qué más llevamos en el programa? Programación infantil. Por favor, que tenemos que pensar en los menores. Nuestros niños se aburren. A mí es uno de las fortalezas que me hizo dar ese paso al frente en la política. Mis hijos lo pasan realmente porque, bueno, tenemos espacios privados y entonces podemos ir a ellos. La red de bibliotecas, es que se la han cargado. Y los espacios de bibliotecas en muchos barrios eran el espacio de cohesión social, donde podía juntarse la gente. Tenemos una juventud aislada por los teléfonos móviles. Tenemos que luchar contra eso también, por salud mental. El móvil está bien un tiempo, vayamos a las bibliotecas el resto, pero démosles ese empuje. San Mateo, modelo festivo que era mejorable y muy difícil de hacerlo peor. Lo hemos hecho mucho peor, lo han hecho mucho peor. Ha desaparecido la fiesta mayor de Oviedo. Recuperemos el San Mateo antiguo, despoliticémoslo, por supuesto. No hagamos chiringuitos políticos. Si es lo que nos pide la calle, allí esté. Compatibilicemos la hostelería con el modelo festivo de San Mateo. Porque en San Mateo había asociaciones deportivas y vecinales donde le ganaban dinero para que el resto del año pudiesen hacer iniciativas. Y luego pequeños actos como recuperar en Trubia el teatro que tienen allí, que no te están pidiendo hacer obras teatrales dentro de un circo increíble. Te están diciendo que proyectes de vez en cuando ópera, que proyectes teatro amateur, el teatro de Pumarín, recuperarlo también, y llevar esos pequeños espacios. Y desde luego un área fundamental, servicios sociales. Los servicios sociales del ayuntamiento. Yo me muero de la vergüenza cuando veo que mucha gente me ha dicho que les han derivado de servicios sociales a ONGs o a las parroquias. No, no puede ser. Es al revés. Las parroquias tienen que ir al ayuntamiento a buscar. Hagamos de verdad un ámbito de servicios sociales. Zona rural, ¿qué propondría? Zona rural es lo que me quedaba justamente ahora por hablar. Desde luego, muchas veces vamos a la zona rural y nos dicen somos ciudadanos de segunda. Y dije, no os preocupéis, ya somos todos ciudadanos de segunda, incluso en el centro o en el resto, porque el mantenimiento que está habiendo ahora mismo de las infraestructuras es el mismo. Pero las carencias son tan básicas en la zona rural. Tema de transporte. Bueno, en algunos sitios a ti te suena que llega el autobús. A veces llega 3 veces al día. Con eso no tiene solución vital ninguna, vamos. O sea, te da para bajar en autobús y subir en taxi. O sea, que lo que ahorras en la bajada lo gastas en la subida. Pero sobre todo conectividad. Hay proyectos del Principado de Asturias para recuperar la conexión en la zona rural que no están llegando, no son suficientes. Hay ayuntamientos que se preocupan de esto. Pongamos antenas, alquilémoslas a los operadores. ¿Qué se puede hacer? No llega la iniciativa privada. Donde no llega la iniciativa privada, tiene que ir la pública. No podemos dejar a los vecinos, por ejemplo, de Perlín desconectados. Un sitio donde, bueno, es un remanso de paz, te recomiendo que vayas. Lo conozco. Entra y vas a estar 1 hora desconectado, pero no por decisión propia. Cuando salgas del pueblo recuperarás los mensajes y las llamadas perdidas. Bueno, tienen que cruzar de valla. Claro.
Claro. Vamos a ver, no le pregunté, ¿el Real Oviedo qué? Bueno, empezamos flojos, tenemos un gran entrenador ahora, no me puedo meter desde mi ámbito político en el deportivo de nadie, siempre con el Real Oviedo, es mi único equipo, no tengo segundo, no tengo Barça, no tengo Madrid, solo tengo al Oviedo y de hecho Foro Oviedo para mí es mi pequeño equipo también, ¿no? Somos un equipo que ilusiona. Creo que desde el Ayuntamiento, como candidato a la alcaldía, tenemos que recuperar, entablar diálogo con ellos. No les podemos ofrecer suelos que no están preparados, como ahora mismo el que han ofrecido en La Torres, porque dentro del Plan General de Ordenación Urbana nos va a ocurrir lo mismo que en La Vega, nos vamos a echar 4 años y vamos a desilusionar al inversor. Ahora mismo hay 2 soluciones muy rápidas, que tienen que ser aceptadas por el Real Oviedo, yo no voy a ser que las imponga. O te vas a Astruzcón o te vas a Paredes. Y Paredes permite, evidentemente, que te vayas a Siero, pero en la zona de Oviedo que coloquen las oficinas. O te buscas con ellos algo urgente y les dices, oye, ¿qué se lo queréis? ¿Queréis este? Pero vamos con la verdad por delante, 3 años vamos a tardar. Lo que no puede ser es que les ofrezcamos un suelo para en el que se ilusionen y que estén dentro de 6 meses y solamente tengan una hectárea de usos deportivos. ¿Pero qué estamos haciendo? Un problemón. En Gijón parten como favoritos su partido político. En Asturias las encuestas les dan representación. ¿Por qué en Oviedo la pelea es más ardua para Foro? Bueno, yo creo que tiene que ver con los inicios. En Gijón, Carmen va a obtener un resultado maravilloso, seguro. Ha sido muy buena alcaldesa, tiene muy buen recuerdo y han tenido unos 4 años que son para olvidar de alcaldía. A nivel regional vamos a dar la sorpresa. Las encuestas, te voy a recordar que en el año 2019 daban entre 0 y 1 y acabamos sacando 2, picando al tercero. Sí. Ahora mismo dan 1-2. Creo que lo vamos a hacer bien por el área central, es posible que lleguemos al tercero y en el área occidental Sergio tiene mucha fuerza, pero en el área oriental nuestro compañero, el alcalde de Peñavellera Alta, también lo tiene, Roque. Roque es un tío fenomenal. Parece más fácil por el occidente de momento y seguramente vamos a ser decisivos. En Oviedo, yo creo que hemos aprendido la lección. Hay que hablar de Oviedo. Hay que hablar del municipio, tú has visto que en mi entrevista no me estoy metiendo en jardines ni berenjenales complicados, solo hablo de Oviedo y creo que eso es lo que necesita la ciudad. Un partido que tome las decisiones en Oviedo, que sea útil para Oviedo y a partir de ahora vamos a ser decisivos. Decisivos significa cambiar el destino de Oviedo. Pues tiene, como el resto de candidatos, vamos a poner el crono a 0 en este caso. Sí se pone, que está rebelde, ahí está. Tiene 1 minuto para dirigirse a los ovetenses. ¡Ya! Bueno, me dirijo a todos los votantes de la ciudad de Oviedo para pediros el voto, una oportunidad única para un partido que es de Oviedo, el único partido Carballón, el único partido azul de verdad, que tiene los sentimientos en la ciudad. Y os pido el voto porque queremos recuperar la economía y el empleo, queremos que sea una ciudad con espacios verdes y además queremos recuperar estos 8 años perdidos de tripartito y bipartido. De verdad, somos la única opción útil, el único voto útil que hará que el futuro de Oviedo se decida en buenas manos y rápido. Pues le ha sobrado medio minuto. No, es que a veces vas con la cuerda. Le ha sobrado medio minuto, nada menos. Pues Carlos Suárez, candidato de Foro Asturias a la alcaldía de Oviedo. ¿Dónde va a vivir la jornada de reflexión y la jornada electoral? En la jornada de reflexión estoy entre Oviedo y León, porque tenemos, mi hijo juega al baloncesto y tenemos un torneo en León, aunque por la tarde estaremos aquí dando una vuelta y descansando y con muchos nervios. Sí. Esa jornada hay que respetarla, es de reflexión, claro. No se puede hacer otra cosa que devolver el tiempo perdido a la familia, que están siendo una campaña muy dura, mucho más de lo que yo pensaba. Y la jornada de resultados estaremos, creo, en un hotel de Oviedo buscándolo. Todavía no está cerrado 100%, pero lo seguiremos con pasión y ver esa noche electoral, que sea un respaldo muy fuerte de felicidad y alegría para Oviedo y para Asturias. Pues toda la suerte del mundo, Carlos Suárez, candidato de Foro Asturias a la alcaldía de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros, Juan, y a Principado TV. Gracias. Pues ahora nos vamos muy rápido a publicidad y continuamos el espacio de esta noche ya inmersos en todo lo que es campaña electoral. Hasta ahora.
Bueno, pues después de la entrevista al candidato de Foro Asturias al Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Suárez, bueno, pues abrimos ya la mesa de debate, de análisis y de tertulia. En este caso, bueno, pues con un tema único a debate, bueno, pues que es el de las elecciones, el de la campaña. Queda ya muy poquito para que finalice y desemboque el domingo 28 en esa cita con las urnas, cita autonómica y municipal. Bueno, además también preguntaremos a nuestros 4 invitados, que ahora se los presentaremos, si consideran que España es un país racista. Ya saben todo lo que se está produciendo desde el pasado domingo, después de lo acontecido en el campo de Mestalla, en Valencia, con el jugador del Real Madrid, Vinicius. Bueno, pues paso primero a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Voy a comenzar por este lado. Juan Mejica, profesor, escritor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Junto a él, Esther del Moral, catedrática de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos por el otro lado, José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lalo Muñiz, que es profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, el tema es libre a partir de estos momentos. Se trata de la campaña electoral, se trata de las elecciones, qué es lo que les ha sorprendido, qué es lo que más les ha llamado la atención. Después tocaremos un tema puntual que hoy es noticia, como es, bueno, pues el anuncio por parte del alcalde de Oviedo en Ciudad Naranco de la construcción de un teleférico, bueno, que conecte la zona más o menos del Colegio Loyola, más o menos, con el Sagrado Corazón, en este caso, ¿no? En la cima del Monte Naranco. Primero vamos con lo que son las elecciones, la campaña, lo que se está hablando, lo que no se está hablando, lo que echan de menos que se hable, lo que les sorprende. Bueno, pues un poquito al hilo de ese tema. A partir de este momento, cuando quieran, puede intervenir el primero, el que quiera. Libremente. Todos a la vez no. ¿Con qué empezamos? ¿Con las elecciones? ¿Con las elecciones o con la el campaña? O con el tema de racismo, no racismo. No, el racismo va para la segunda parte. Elecciones. Bueno, pues nada. Pues Comienza José Antonio, creo. José Antonio está cansado de la campaña electoral. Básicamente, las campañas electorales han perdido, en mi opinión, casi todo su sentido, porque ya bastante vemos en la vida política normal. Llama la atención que te manden papeletas a casa, cosa que todo el mundo sabe, todo está en las redes, todo está en internet, los periódicos y tal. Los políticos se dedican a hacer un poco, no sé cómo decirlo, pero vamos, hay cosas que ofenden a la inteligencia del ciudadano. Por ejemplo, vota como piensas. Evidentemente, pero evidentemente, ¿cómo un político me puede decir a mí, que soy el dueño de la finca, que vote como pienso? Pues claro, como pienso y en función de mis intereses. O Adrián Barbón, que tiene, en mi opinión, un eslogan, ahora es el momento de Asturias. Pero vamos a ver, hombre, pero si lleves 4 años gobernando, es que hasta ahora no te enteraste de nada y ahora ya sabes, y entonces... Bueno, el candidato del PP, en mi opinión, está desaparecido en combate. No he visto nada de sus propuestas, no sé cuáles son. En fin, es todo muy light, muy poco operativo, muy... Pedro Sánchez dedicándose a decir en los mítines lo que va a aprobar el Consejo de Ministros, lo cual es una utilización fraudulenta del Consejo de Ministros, cuando además se supone que los ministros en Consejo de Ministros aprueban las decisiones, es decir, no es lo que le apetece a Pedro Sánchez, es lo que deciden entre todos, pero es un órgano colegiado. En fin, se está pervirtiendo un poco todo, es mi opinión. Correcto. Ojalá se acabe pronto. Juan, Esther, Lalo. Bueno, el tema de las elecciones, que estoy de acuerdo contigo, es un poco cansino ya, aunque no dejamos... No de las elecciones, sí, las campañas electorales. No deja de sorprendernos día a día cosas que pasan, promesas que se hacen, que en la mayoría de los casos van a ser incumplidas, y que parece que se dirige pues a un electorado aborregado, ¿no? Yo pienso que una persona que tenga 2 dedos de frente pues compra la mitad de la mitad de la mitad de lo que le dicen estos señores. En la mayoría de los casos, como dice el refrán, de dinero y de bondad, la mitad de la mitad. Pues hay que creerse la mitad de las cosas. Pero bueno, hablando de lo que nos toca aquí en Oviedo, y estamos asistiendo a un momento en el cual tiene un punto de interés, si es que es en la capital del Principado, si el alcalde de Oviedo valida la mayoría absoluta.
La incógnita en Oviedo es Vox. Si pierde, ya sabemos que Ciudadanos ha perdido todo el electorado. ¿Y qué pasa con Vox, con ese cambio de candidato de Cristina Coto a la candidata ahora que me cuesta... Sonsoles Peralta. Sí, a Sonsoles Peralta, que me cuesta recordar. ¿Qué va a pasar si hay una desviación de voto de nuevo de Vox a Cantelli, que le daría la mayoría absoluta, o si por el contrario se tiene que caer a Vox para gobernar? Y eso mismo es lo que ocurre en Gijón, pero no con Vox, con Foro. Y yo rompo una lanza o apuesto a que la futura alcaldesa de Gijón va a ser de nuevo Carmen Morillón, porque sin tener la mayoría va a estar en la posición de negociar con ambos lados, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Y aquellos que le den a Morillón lo que quiere, se van a llevar el trozo pequeño de la tarta. Y yo tengo que decir que sí sube votos la derecha en Asturias de cara a la Junta del Principado, pero que va a haber una coalición izquierdista entre una pinza de Izquierda Unida, en este caso Izquierda Unida, una pinza Podemos, Izquierda Unida y PSOE, porque Barbón no revalida, no vuelve a sacar los suficientes votos para gobernar en solitario, y esto es una noticia catastrófica para Asturias, en mi humilde opinión. Y me gustaría que fuese la inversa, que la pinza fuese a la derecha en vez de ser a la izquierda. Tenemos Asturias como la tenemos y seguimos votando para acabar de hundirla después de 40 años de gobierno socialista. De gobiernos socialistas. Juan, Esther. Con respecto a esto, no me voy a atrever a vaticinar nada, pero sí que me gustaría que la gente se leyera los programas. Porque sí, o sea, y votar de una manera más racional, porque simplemente votamos emocionalmente, por aquellos elementos que nos llaman o por digamos, los miedos o los fantasmas de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad no sabemos qué propuestas tiene cada uno. Incluso la gente ni siquiera se interesa por ello. De una manera casi automatizada, dirigimos un voto simplemente por esas convicciones predeterminadas que tenemos. No se racionaliza el voto. Entonces, sí que hay cuestiones que me parecen de interés y desde mi ámbito de la educación es importante. Una de las medidas que distintos partidos, no me voy a focalizar en ninguno en concreto, pero dada la situación que tenemos en Asturias de una despoblación, de un abandono absoluto, desertización de las salas y de las zonas rurales, creo que una medida que se ha propuesto en distintos sitios, y de diferente signo político, ha sido la de apostar por las escuelas de 0 a 3 años. Creo que esto es importante y es una medida para apoyar a las familias y apoyar también lo que es los nacimientos, ¿no? Y apostar por eso. No podemos ser condescendientes con los datos con los que nos hemos levantado hoy, ¿no? Que la caída que se nos vaticinaba de la población asturiana, que no se llegaba casi al millón de habitantes, pues resulta que contamos con 2.000 personas más, precisamente que son emigrantes, ¿no? Que eso está muy bien porque eso nos garantiza que de alguna manera exista bueno, pues una población que se mantenga la comunidad autónoma, de otra manera, ¿dónde vamos, ¿no? O sea, si toda la población se concentra en 3 ciudades, se pierde toda la riqueza del medio rural. Yo soy una abanderada del medio rural. Creo que es muy importante que se apueste, y esta es otra de las cantinelas que ha habido, ¿no? Estos días en los medios de comunicación, que se apueste por apoyar el campo, apoyar a los ganaderos, apoyar a la gente que nos da de comer todos los días. Y creo que eso es muy importante y se nos está olvidando. Si no se apoya y se ayuda a la gente, que todos los días nos pone el plato, y vamos a ser así de simples, creo que vamos a tener un problema, porque
mucha gente está viendo que eso no interesa y si no interesa, se aparca. Entonces, ¿de qué manera? Tuve ocasión de estar con mis alumnos, imparto una asignatura que se llama Educación en el ámbito rural. Estuvimos en Cangas del Narcea, tuvimos una mesa redonda allí con emprendedores de distintos sectores que trabajan en el medio rural, emprendedores de distintos ámbitos. Creo que sería importante que también desde la escuela, la formación profesional, se cualificase a esas personas para que tuviese hubiese esas segundas generaciones, se les cualificase para que se formasen y quedaran en su medio rural, ¿no? Y que se haga una apuesta para dotar de servicios tanto de sanidad como de educación en esos sectores. Porque si no, tenemos las migraciones internas de las familias que deciden, como aquí no tengo instituto, al final me voy a llevar, y ya que se marcha mi hijo, pues ya nos vamos todos, porque si hay que comprar casa, pues nos vamos todos. Correcto. Juan. Yo en este tema de las elecciones, a mí me recuerda muchísimo a las novelas ejemplares, a algunas de las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? En el sentido de, no sé si era El Rincón y Cortadillo, donde todos iban a la feria y concretamente lo que se pretendía, o se llevaba el burro viejo, ¿no? Y se pretendía vender como burro nuevo, en este sentido se le teñía de betún. Pues en alguna medida los políticos operan algo parecido a Rincón y Cortadillo. Creo que Rincón y Cortadillo le he leído, pero no me acuerdo ahora mismo de dentro de las 12 o 13 novelas ejemplares donde se sitúa. Eso dicho en primer lugar. Por eso, en segundo lugar, a mí me gustaría que los electores me sorprendieran. No sé en qué sentido, si en una dirección u otra, ¿no? Desde luego, lo que no tengo ninguna duda es que Asturias está muy diagnosticada. Y yo creo que padece de lo que yo llamo la medicina defensiva. Oiga, déjese usted de tantos diagnósticos, de tantas historias y aplique soluciones. Y no hay ninguna duda que el crecimiento vegetativo pues, nos ha llevado a que ya no llegamos al 1.000.000 de habitantes, que era, digamos, como una especie de inflexión muy importante, porque si no volvemos a lo que era la Asturias precisamente de principios del 19, cuando, digamos, a partir de 1853 empieza la emigración a América, ¿no? La mitad, prácticamente 350.000 asturianos emigraron y la población asturiana rondaba los 750.000. Es decir, que muy posiblemente volveremos de donde partimos, que eso ya lo ha hecho Mieres, que tenía 70.000 habitantes, ya no tiene ni 36.000 habitantes. Cuando existía Onosa, había 70.000 habitantes. Y Langreo, que tenía 70.000 habitantes, exactamente está en la misma situación. Claro. Así que no sé, digamos, si el precipicio está muy cerca o está un poco más lejos. El problema de Asturias, en concreto, si hablamos Diagnosticado a un montón. Sí, pero el problema de Asturias básicamente es que en los últimos 40 años hemos perdido nuestra industria, la industria básica, el carbón, hemos perdido mucha siderurgia, hemos perdido la pesca, hemos perdido el naval, en fin. Y una de las cosas que no se ve es que los políticos quieran reindustrializar Asturias, porque con ser verdad lo que dices del campo y de la agricultura, y es que es verdad, que apoyo completamente, lo cierto es que Asturias no será si no se reindustrializa. Sí, no eso le pasa a todo el país, para empezar. Es que a lo mejor no interesa. Bueno, no sé, pero por ejemplo, mira, el problema es... por acabar esta intervención, la alcaldesa de Tapia de Casariego ayer dijo que por criterios políticos no va a dejar que se abra la mina de oro de Salave. La mina de oro de Salave, que es la más grande de Europa Occidental y que podría dar 500 puestos directos de trabajo en Tapia de Casariego durante los próximos 20 años, está cerrada y es evidente que el tema de la restauración medioambiental está superado por criterios políticos. Es decir, no queremos reindustrializar Asturias, al menos en el tema de la minería, que es una cosa que además la minería se hace en el medio rural, es compatible con el medio rural. Si en Asturias se abrieran las minas que se podrían abrir, habría 10.000 personas trabajando directamente, mañana. Que eso generan indirectamente otros 4 empleos por empleo directo. Es decir, el problema de Asturias, con ser verdad lo de la agricultura y tal, y la pesca, es la falta de industria.
Ni más ni menos. Bueno, yo decía que no interesa, hace muchos años que no interesa, porque toda la industria pesada se ha ido al País Vasco, se ha ido... Se ha ido a Indonesia. Al País Vasco tampoco. A Indonesia, vamos a... No recientemente, pero sí cuando interesó apostar por ellos, ponerles dinero, llevar aquel famoso dicho, vamos a llevar hierro para Bilbao, ¿no? Pues para allá se iba, ¿no? Pero volviendo al tema del mundo rural y de las encuestas, escuelas de 0 a 3, claro, esto es el pescado se muerde la cola, ¿no? Porque claro, está muy bien lo de las escuelas de 0 a 3, pero resulta es que no hay niños, no hay natalidad. El mundo rural ha estado completamente abandonado por el Partido Socialista. Hemos tenido una tractorada aquí en Oviedo. Sí, la semana hace como año y medio se cargó delante de la Junta del Principado contra los agricultores, pero la Policía Nacional cargó. Es decir, el mundo rural está abandonado. Ahora sí, ayer el señor Llaneza, que es el candidato que hoy salía vestido con la chaqueta de pana, porque resulta que socialismo se identifica con chaqueta de pana, ¿no? Hoy iba caminando el señor Barbón y sale en la prensa la foto, con la chaqueta de pana. Me llama mucho la atención que sacamos la chaqueta de pana a pasear el día de las elecciones, o víspera de las elecciones. Salía hablando en Trubia del apoyo al mundo rural, no sé qué. Oiga, no, ustedes lo que tienen que hacer desde el gobierno, que llevan no 4, no 8, llevan 40 años, es evitar que se muera el campo, evitar que se muera la pesca, evitar que se muera el carbón, evitar... ¿Sabe lo que hemos hecho? Subsidiar, subsidiar, subsidiar. Y el subsidio es voto cautivo. Y el voto cautivo nos lleva a lo que vamos a tener ahora dentro de 3 días. Sí. Un nuevo tripartito, y ya sabemos cómo fue el tripartito en Oviedo, no quiero pensar cómo va a ser en Asturias. Es que además Perdón. No, adelante. Una sociedad subsidiada es una sociedad anestesiada. Muerte, sí. Anestesiada, eso está clarísimo. Sí. ¿No? Solamente aquellas sociedades que realmente tienen impulso, sea del tipo que sea, caso de Irlanda. Irlanda lo hizo muy bien. Irlanda, que era la prove de Europa en su día con Grecia, en lugar de los 2 billones que recibió Asturias de pesetas, 2 billones de pesetas por los fondos mineros, no creó bodegas, que me parecen muy bien las bodegas, sino que concretamente propició y promovió la industria de las telecomunicaciones, de eso que crea plusvalías limpias. Es decir, montar concretamente un pequeño móvil, pues exige mucho personal y cualificado además. Pero ahí volvemos a lo mismo. La población de Irlanda es una población joven. La población de Asturias es una población envejecida. La media de edad de Oviedo es casi de 50 años. La media edad de Oviedo. A mí me hace mucha gracia cuando yo oigo estas propuestas que dicen Oviedo, el carril bici. Oiga, pero que vamos a sacar campeones. ¿Pero dónde vamos? Pero si uno cuando va por Oviedo... cuando va por Oviedo y camina por Oviedo, por la ciudad, por la capital... Que aquí quiero hacer yo un apunte sobre el amigo Llamazares. Sí. Que el amigo Llamazares lleva en su programa, algún programa leído, lleva en su programa lo de la ciudad de los 15 minutos y el triángulo. Oiga, señor Llamazares, la capital de Asturias es Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias. No empecemos a mover hilos para que desde ese futuro tripartito a venir se empiece a tambalear la capitalidad. Eso hay que mantenerlo y tenerlo muy claro dónde es. Pero bueno, venía a decir, es una población envejecida. Y somos una población envejecida en Asturias, porque además el talento que usted y yo formamos, o contribuimos a formar, se va. ¿Y sabe dónde se va, Juan? Se va a Irlanda. ¿Y sabe dónde se va, Juan? Se va a Francia. Y se va al Reino Unido. ¿Y qué nos queda aquí? Nos quedan subsidiados, que son los que luego deciden el sentido de este régimen. Esther, tratas con chicos jóvenes todos los días, con los alumnos de la universidad. El tema de los subsidios, es decir, la paguita, ¿es algo que les llega a tentar o hay para todo? Yo les pregunto muchas veces, porque en esa asignatura que doy propongo, ¿no? Y promuevo un poquito el emprendimiento. Pero iniciando la asignatura siempre hago una pregunta, y la pregunta es, ¿qué queréis ser
Todos funcionarios. Todos funcionarios. Todos funcionarios. Digo, ¿y sois conscientes de que esas oposiciones hay una plaza o ninguna y cada no sé cuántos años? Claro. Digo, ¿de qué vais a vivir? ¿No? Entonces, sí que recapacitan y miran a ver de qué manera, bueno, pues existen otras fórmulas, ¿no? De búsqueda de empleo. Claro. Y tuve ocasión, ¿no? de traer a gente a una mesa redonda también en clase que era sobre emprendedoras. Emprendedoras que a través de los fondos LEADER europeos, ¿no? se canalizaban y, como se sabe, imagino, parte de que tengan un 60% de aporte personal y otras ayudas extra que pueden ser a través de estas financiaciones de este tipo de proyectos, ¿no? Y sí que se les obliga este tipo de proyectos a que lo mantengan esa iniciativa 5 años, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese tipo de fórmulas deberían promoverse más que los subsidios y todo esto. Entonces entendieron que ellos eran jóvenes y que podían con sus ideas emprender algo positivo en el medio rural, en este caso, ¿no? Era para el medio rural, pero podía ser extrapolable a otros sitios. Y sobre todo el fomentar las ideas y el emprendimiento de la gente joven, para que no marchen, porque efectivamente el talento al final se marcha. Pero la propuesta del Partido Socialista en boca del presidente para atraer a la gente joven de vuelta aquí eran 3.000 euros. Yo cuando leía aquel titular, yo tengo hijos en edad universitaria y alguna vez me habéis oído decir aquí, Juan, que los he preparado para irse. Mis hijos hablan 3 idiomas y han dejado el cuarto por falta de tiempo, pero es que les estamos preparando para irse porque aquí para ellos no hay futuro. Si la propuesta del Partido Socialista para atraer de vuelta a nuestros jóvenes que quieren volver, que vuelven como locos, son 3.000 euros, porque eso fue así. Sí. Y además, los vuelos de Madrid aquí están a 300, 400 euros en las fechas. Oiga, mire, es que no van a venir nunca. No solamente no van a venir nunca, sino que están deseando es irse. Claro, mis hijos, por ejemplo, ya que seguimos por ahí, ya estudiaron fuera. Yo ya los mandé a estudiar fuera, con lo cual ya están colocados fuera de mano. Es decir, hablando también de lo del medio rural, que es una cosa que a mí me importa mucho también, por el tema minero, es que tampoco hay médicos. Es que tampoco hay el hospital de Jarrio, que es el que yo conozco, porque yo tengo una casa que lo Pues fíjate si yo lo conozco, yo soy un castreño de Navia. Bueno, pues en el hospital de Jarrio falta la mitad de los médicos, por ejemplo. La carretera de Boal es infame en pleno siglo XXI, la que va de Boal y para arriba, eso es infame. En fin, lo de Tineo y ir a Ponferrada por Cangas del Narcea está sin hacer y debería estar hecho hace años. La Espina había que ponerla otra vez, pero bien, enderezar las curvas de la Espina, en fin. Tenemos un déficit de infraestructuras en el occidente, que es lo que yo conozco, importantísimo. Nadie mete mano en eso, nadie mete mano en eso, y eso es muy importante porque es que el Estado, la comunidad autónoma o las administraciones en general lo que tienen que hacer son poner las condiciones para que la gente viva donde quiera vivir. Exactamente. Eso es así. Bueno, claro, esta es la situación. Somos una región subdesarrollada en ese sentido. Pero viene la nueva política ahora, ¿no? ¿Cuáles los son nuevos políticos? Llamazares. Ay, Llamazares amigo. nos llega Oviedo Es como nuevo, la novedad, la nueva es política. nuevo. La novedad, Esa es la otra novedad cosa. de la política obetense es el señor Gaspar Llamazares. Esa es otra cosa de la que podríamos Por hablar. Dios, es que- La permanente continuidad de políticos que llevan 40 años en el asunto. No Bueno, sé. también acaso hay que replantear el poblamiento. No tiene sentido que Asturias tenga 78 municipios, algunos con 100 y pico habitantes, que es ni siquiera una comunidad de propietarios de aquí de cualquier edificio grande de aquí de Oviedo. Entonces el tema del poblamiento, a mi entender, exige una racionalización. No tiene sentido que municipios vecinos con 200 habitantes y que computan o suman 600, ¿no? Cada uno tenga
toda una serie de elementos, maquinaria o lo que sea, cada uno de forma personal. Oiga, ¿dónde están esas fórmulas de consorcio, convenio, pero yendo más allá? Hay que ir concretamente a no la segregación, sino la fusión concretamente de municipios. Claro que... Un caso ejemplo. Tú cruzas el Navia, y tienes Coaña, en la llanura cerealista llena de maíz, que es el occidente, tienes Coaña, El Franco, Tapia, Castropol y Vegadeo. Esos cinco he dicho, Coaña, Tapia, cinco. Esos cinco son iguales desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de lo que hacen, que es la agricultura del maíz, básicamente, los prados, la leche, etcétera, etcétera. Y son 5 municipios, cada uno con 1000 habitantes o 800, es decir, hay 4000 personas que viven allí o 5000 que tienen 5 municipios, 5 alcaldes, 30 concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Y además sus intereses son únicos. O el Bajunadón, lo que era antes Pravia, Muros, el concejo Soto, de el Pravia Barco. son 5 concejos. A mí me llamaba la atención hoy la noticia, ¿no?, que al parecer las gestiones que se hacen en los ayuntamientos son mucho más efectivas, hasta tienen superávit y todo, ¿no? Porque como no se pueden pasar de unos topes, pues ellos gestionan de una manera mucho más eficaz que las grandes, digamos, administraciones. Y creo que se debería aprender cómo lo hace esa gente para organizar sus gastos de manera que al final pues tengan que incluso, estaban comentando, ¿no?, que algunos ayuntamientos tienen que hacer préstamos a su propia autonomía, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Entonces, ¿cómo se gestiona los recursos? Y creo que el político debería ser, más que un político sin formación, sin cualificación, debería ser un técnico, debería ser una persona cualificada, sobre todo porque tiene que administrar y gestionar bienes públicos, bienes de todos. Y... Es que además hay una cosa en la que yo siempre me fijo, porque todo el mundo se pelea con los presupuestos. Presupuesto tal, nos vamos a dedicar tanto a esto, tanto a lo otro y tal, pero luego nadie se dedica a mirar el porcentaje de ejecución presupuestaria a final de año, que suele andar en el 40%. Es decir, de todo aquel lío que montaron para aprobar unos presupuestos, al final, salvo las partidas de gasto, de pago de nóminas, etcétera, 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 se gasta el 40 o el 50% de lo presupuestado. A lo sumo. Lalo, y vamos con el total de Alfredo Cantelli referido a Ciudad Naranco con ese teleférico. Sí, claro. yo me declaro un seguidor, un creyente de la tecnocracia. Quiero decir, eso es así. Yo lo he dicho 20.000 veces, lo puedo decir más alto, pero no más claro, que es que yo, si tuviese una empresa, yo para mi empresa quiero al mejor. Quiero el mejor. Entonces la tecnocracia es importante. Hablando de los funcionarios, con todos los respetos, muchas veces en los ayuntamientos choca el político con el funcionario. Quiero decir, el político se da de bruces con el funcionario. Y entonces, claro, ahí se generan problemas a la hora de los trámites, etcétera, etcétera. Y un tema que me gustaría señalar, hablando de los subsidios y de todas estas historias, fue unas declaraciones que me parece que fueron ayer del presidente de la Confederación de Empresarios Española, donde decía que en este país había casi 4 millones de parados, o 4 millones de parados, y había una serie de sectores con unos déficits de trabajadores tremendos. La construcción, la hostelería, quiero decir, entonces hay cosas que no se entienden. Quiero decir, oiga, no se entienden. Estamos fomentando desde el gobierno, se está fomentando que la gente no quiera trabajar. Y alguna medida hay que tomar para que esto no pase. Conciliación, horarios, tiempos, acercarnos a Europa, en los horarios de la hostelería, que yo creo que ya se está haciendo porque cada vez la gente va a cenar primero y acaba más tarde. Medidas que hay que tomar para que, oiga, no haya 4 millones de personas cobrando la paguita que los que estamos trabajando sostenemos, y cada vez somos menos los que trabajamos y más los funcionarios, que no es que digo que no trabajen, pero a lo mejor no producen como la empresa privada se produce. Y oiga, esto no funciona, esto no va.
Bueno, vamos con un proyecto que conocíamos hoy. Se trata de la puesta en marcha, la construcción de un teleférico desde la zona de Loyola, el Colegio Loyola aproximadamente, hasta el Sagrado Corazón, en el Naranco. Hoy lo anunciaba el alcalde de Oviedo y candidato de los populares, Alfredo Candell. Le escuchamos. Yo creí que traía una primicia, pero estamos peleando desde hace tiempo ya para ese teleférico que suba al Naranco. Sería un bombazo para esta ciudad y especialmente para Ciudad Naranco. Estamos con ello, pero bueno, tiene muchos visos de poder ser realidad. En paralelo, ese estrangulamiento de circulación que tiene toda la zona de Ciudad Naranco, espero que muy pronto Nicolás Soria esté terminado. Ahí hicimos todo lo que podíamos, hasta ir al ministerio en un par de ocasiones para forzar que las obras no se parasen. Yo creo que la glorieta de Luis Oliver, luego se ampliará un poco más, Nacho, también está funcionando, es un convenio con el Principado de Asturias, una obra que la parte fundamental del gasto la van a hacer ellos y nosotros tenemos que complementar después, pero yo creo que con esas dos soluciones la circulación en esta zona mejora mucho. Bueno, vamos a valorar esto, si les parece. ¿Ha sido el Naranco durante todos estos años el gran abandonado de Oviedo? Es decir, ¿ha vivido la ciudad de espaldas al Naranco y ahora se impulsan proyectos que pueden cambiar esto? Yo creo que el prerrománico es de las cosas que más se ha atendido con la universidad laboral en los últimos años. El prerrománico hasta hace unos años daba pena Sí, pasar por allí. pero en los últimos, digo en los últimos, no digo en décadas anteriores. Yo digo de prerrománico hacia arriba, o sea, de la siderería de los monumentos hacia En arriba. cualquier caso, un teleférico aquí en el Naranco no sería nada nuevo, habida cuenta que tú tienes... No. El minero, hubo un teleférico minero. No, que digamos que hay montones de ciudades, sea desde Barcelona, sea Los Ángeles, sea Lisboa, son montones de ciudades que simplemente para salvar un desnivel y entre dos, diríamos, escenarios, pues montas un teleférico. Tanto es así que en ese sentido, en su día, cuando se acercaba el año 2000, concretamente yo estuve al frente de un proyecto, no de un proyecto, eran montones de proyectos que se llama Creaciones para el Paraíso Natural. Eso se tradujo en un tocho así de gordo, donde estaban no solamente lo que eran los proyectos con su definición, sino también incluso cómo se financiaba. ¿Por qué? Porque conocíamos, digamos, el equipo, conocíamos la posibilidad de aplicación de fondos comunitarios o de carácter nacional, ¿no? Y obviamente tengo que decir en este punto que debo ser de las pocas personas que consiguió conciliar al PSOE y al PP para crear un teleférico, que a mi entender era dinamizador, entre Navia y Grandes de Salime, simplemente recuperando el antiguo teleférico que llevaba el clínker concretamente a los Saltos. Sí. ¿No? Y eso fue, creo, un caso único en el sentido de que estuviesen de acuerdo. Es bien cierto que no pasó de ahí. Me llamaron precisamente en unas elecciones a que yo explicara cómo había de ser ese teleférico, el PSOE y el PP. Y de ahí no se puso ninguna pilastra ni se hizo nada. Por no desviar el tiro hacia el occidente y centrarnos en Oviedo, quiero decir, yo creo que hay dos temas, o tres temas. El primero es que el Naranco es un emblema de Oviedo y Oviedo duerme y entonces despierta cuando se la golpea. Todos cuando vimos el incendio del Naranco, la verdad, nos conmovió y quedamos asustados al ver la magnitud de la tragedia. Por falta de gestión forestal. Oviedo, su símbolo es el Naranco. Uno de los símbolos de Oviedo es el Naranco. Por no decir, la catedral, el Naranco son los símbolos de Oviedo. Cantelli ha sido durante 18 años, creo recordar, presidente del Centro Asturiano, gran gestor, hizo una maravilla de club, que hay puñetazos ahora mismo y patadas por entrar, porque no hay sitio para él. Y el Naranco es la niña bonita, el Centro Asturiano es la niña bonita de Alfredo Cantelli y el Naranco, a su vez, también. Y hay que mirar más lejos del teleférico. Hay que ir a lo que Cantelli dice que es, y yo creo que tiene muchísima razón, que es potenciar la cima del Naranco y hacerla accesible. Es decir, ahora mismo la cima del Naranco, yo os tengo que decir que hace poco tuvimos un grupo de chicos americanos
y yo antes de irme a ningún lado, les subí ahí arriba a las 10 de la mañana para que viesen Oviedo, porque no solamente Oviedo, es ver Oviedo, es ver el Aramo, es ver el Cuera, es ver... Quiero decir, tenemos una maravilla. Entonces, Alfredo Cantelli yo creo que mira más allá del puro teleférico y lo que quiere es potenciar el Naranco como uno de los recursos turísticos de Oviedo y volver a revitalizar la parte de arriba del Naranco que ahora mismo está muerta. No hay un restaurante, no hay... Exacto. Yo que soy miembro del Centro Asturiano uso el Naranco habitualmente, camino por el Naranco. No hay cosa más bonita que ir desde Ules hasta Brañes por la carretera caminando, que son 7-8 kilómetros, ver el boquerón de Brañes y toda esta zona. Y la verdad es que el Naranco es una maravilla y en ese sentido que hubiera un acceso más fácil pues no estaría mal. Es que no hay aceras, para subir desde en la carretera no hay aceras. Y otra cosa es que un teleférico donde el alcalde dice que quiere colocarlo, se lo dejen poner por las afecciones medioambientales o paisajísticas al prerrománico, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo sé. Eso cae más hay a la que izquierda. decir, Yo creo que la ubicación es la correcta, desde abajo de Loyola hasta ahí era donde estaba el antiguo plano minero que bajaba el hierro del Naranco. Y además, si hablamos de paisajes, en Fuente D, que es los puros y duros picos. Hay que decir también que por el medio pasa una línea de alta tensión, que no sé cómo se libra. ¿Cómo se pueda? Yo creo que Esther, ¿conoces falta mucho por conocer perfectamente el entorno natural y montañoso, me consta, de Asturias? ¿Cómo verías este proyecto? La verdad que hay que revitalizar todo lo que es el senderismo, que lo pudimos ver durante la pandemia, ¿no? O sea, aquello era como la cayuría, y eso no estaba arreglado suficientemente. Eso del cuidado forestal, para que no hubiesen pasado todas esas cosas, y que yo creo que es el pulmón de Oviedo, ¿no? Es lo más emblemático. Y si además se pone que los visitantes que a menudo vienen a Oviedo, pues van a la catedral y bueno, a lo mejor llegan a los monumentos, a lo mejor. Quizás, pero yo creo que sí que se debería estudiar, como hacen en Francia, una serie de itinerarios turísticos predeterminados para que la gente lo tenga como agendado, ¿no? Entonces, pues mira, es subir aquí y luego ya podemos subir arriba, visita panorámica o lo que sea, o hacer deporte, que esté esas rutas que creo que han hecho, que han diseñado desde el propio ayuntamiento, el fomentar el senderismo y también la bicicleta, ya que estamos con la bicicleta, ya que se está con la bicicleta. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Que hay un recurso natural. Y no solamente miramos al Naranco, sino también miramos a Ciudad Naranco, porque va de la mano de otras instalaciones, como es este nuevo pabellón de deportes que quieren hacer, que yo creo, con honestidad, al que tú subes al Centro Asturiano, yo hago deporte, he ido por el Naranco. Yo creo que es una cosa buenísima, que se fomente el deporte, que haya espacios multiuso. El Palacio de los Deportes no solamente yo creo que está infrautilizado, ha estado infrautilizado durante años. Si tenemos una instalación moderna, tenemos una instalación polivalente, multiusos, donde se fomente el deporte a todos los niveles, y aquí de nuevo vuelve a meter la pata el amigo Llamazares. Porque en unas declaraciones que dice que Oviedo que lo que tiene, no compro yo mucho lo que Llamazares hace y dice, pero dice que el deporte aficionado, oiga, no, mire, verá, Oviedo está en el mapa gracias a gente como Fernando Alonso, como Samuel, exacto, el ciclista, como Cocuría en su día, gente que es deporte de élite y que lleva el nombre y pasea el nombre de Oviedo por el mundo. Entonces está muy bien el deporte aficionado, pero no nos quedemos abajo, no nos rasemos por abajo, rasémonos por arriba, que es lo que nos interesa. Y luego, hablando del Naranco, queda por tratar el tema de la Ronda Norte. Sí. Que es otro de los temas importantes. Es otro de los temas estrellas, del cual hoy también se referían en la visita que cursaron a Ciudad Naranco, bueno, con ese túnel, 2 túneles, uno más pequeñito, túnel, que dicen dañaría menos lo que es el impacto. Por supuesto. O sea, aquí la política, en este caso, lo que tiene que decidir, entiendo yo, y es fácil de decidir porque realmente es necesario, es si Oviedo necesita una Ronda Norte. Es decir,
hay demasiada concentración de tráfico en las calles General Lorza, Avenida de Santander, Fernando Alonso creo que es, y todo eso, ¿o no? No, la gente... Samuel Sánchez. Lo que era División Azul. Sí, lo que era División Azul, sí. La salida de Ciudad Naranco o de la Florida y las Campas está saturada, pues si todo eso es así, hace falta una ronda norte. Evidentemente una ronda norte, como la que ha propuesto el Ministerio, que una buena parte está en superficie, es un desastre medioambiental, por lo cual la única solución es enterrarla. Enterrarla. No pasa nada por hacer un... Es que parece que hacer un túnel de 5 kilómetros... Coño, más difícil fue el de Villaviciosa. Sí, bueno, pero es que un túnel y yo soy experto en túneles y en otras cosas, pues un túnel de 5 kilómetros es una cosa facilita, no hay ningún problema. Los túneles de menos de 15 kilómetros, ahora mismo ya nadie, se hacen, pero no tienen siempre ningún que problema. sean con la suficiente anchura, ¿no? No, claro, evidentemente. En esto, entonces vamos a proponer que no nos haga el PSOE, ¿verdad? El Negrón debe tener 5 kilómetros. Nada, todo lo que La sea... variante tiene 24,6. Todo lo que redunde en beneficio de la ciudad. Y además es una inversión de la habitabilidad, del medio ambiente, porque luego vuelvo, fíjate, cuando dijiste lo de las papeletas, todos hemos recibido en casa un montonazo de... Pero luego, oiga, sean ustedes verdes, sean ustedes ecologistas, sean ustedes... Oiga, todas las por favor, papeletas... es que... Bueno, Dios rogando con mazo ando. Vamos a hacer un pequeño corte en el tema de las elecciones porque hay que hablar de lo que habla prácticamente todo el mundo. Con él llegó el escándalo, o con sus declaraciones llegó el escándalo. El jugador del Real Madrid, Vinicius, dijo que la Liga era racista y que España era un país racista. Bueno, pues hasta apagaron la iluminación del Sagrado Corazón, creo que se llama así, el que hay en Brasil, el Sagrado Corazón, como el de aquí. Bien, apagaron la iluminación y, bueno, pues muchos mensajes para aquí y para allá de apoyo al jugador. Hay 7 detenidos por delitos de odio. Al jugador le han levantado la sanción, que bueno, eso es lo de menos. Y la pregunta la hacíamos estos días en la calle, en las encuestas: ¿España es un país racista? Hoy se lo preguntábamos, se lo preguntaban mis compañeros al presidente del Principado, Adrián Barbón. Respondía a esto. Creo que hay actitudes racistas de una parte de los españoles, pero no creo que la mayoría de la sociedad española sea machista, ni mucho menos. Ahora, que hay actitudes racistas, desde luego, pero vamos, lo hemos vivido todos. No solo por el caso que ha pasado en el fútbol, en este caso, ¿no? Que se ha destacado más porque se ha visto en directo, pero ¿cuántas personas conocemos de diferentes etnias, que vienen de otros países, incluso no solo racismo, sino xenofobia, que son objeto de burla, de chanza o de crítica? No solo eso, mire, hay desprecios, va más allá de incluso el racismo. A mí me preocupa mucho una cuestión que creo que tiene que ver con la soberbia, con la que a veces miramos a los semejantes. Yo creo que hay que aprender a ser mucho más humildes todos. De verdad, lo vi el otro día en el debate, como saben, en la televisión pública del Principado. En aquel debate, a mí lo que más me dolió del debate, y lo digo abiertamente, no fueron los insultos que se dirigieron a mí, que me están insultando todos los días en los mítines. Fue sobre todo el desprecio con el que se trató a un candidato que no soy yo, repito, era el candidato de Ciudadanos. Yo creo que eso es el inicio de todo lo otro. Es decir, si fuéramos capaces de reconocernos en que es importantísimo ser buenas personas, como primero para todo lo demás. Para ser buen político hay que ser buena persona, si no, nunca vas a ser buen político. Pero como base de todo lo demás, la humanidad, el tratar al ser humano, al semejante como lo que es, como una persona como tú, que nadie está por encima ni por debajo, que no puede haber distinción de raza, sexo, orientación sexual, nada de eso. Si fuéramos capaces de hacer eso, cuánto mejor seríamos como sociedad. Así que me preocupa que haya un sector evidentemente racista, igual que hay un sector xenófobo, pero por suerte la inmensa mayoría de la sociedad española y de la sociedad asturiana no estamos en eso. Bueno, pues comenzamos hablando de Vinicius, finalizamos hablando de otra cosa. Son las palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón. Pregunto, Esther, ¿España es un país racista? Yo creo que no. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte la clase política ha marcado la pauta en eso, de insultos, de descalificaciones, de escraches a señoras embarazadas y a ningún coste. Y no ha pasado nunca nada. ¿Y por qué nos rasgamos las vestiduras así? Yo creo que no somos un país racista. Sí que hay gente que dentro de la masa
dentro de lo que es la manada en un estadio de fútbol, se genera una, digamos, una alienación colectiva y se dicen barbaridades. Y de hecho está estudiado sociológicamente cómo la masa anula a la propia persona, al individuo. Y creo que no se puede tomar una parte por el todo. España yo creo que se caracteriza, somos uno de los países europeos que más gente hemos acogido, siempre nos hemos caracterizado por eso. Abrimos nuestras puertas de par en par. ¿Cuántas familias tienen en acogida en verano a niños de estos saharauis y ucranianos? Ahora, a la hora de esto, se hace un llamamiento e inmediatamente todos abrimos de par en par. ¿Qué pasa? Que yo creo que no se puede sacar de un contexto futbolístico que tiene ya unas connotaciones muy determinadas, ¿no? Y que ahí la gente pues se desinhibe de tal manera que pierde los papeles. Y sí que es cierto que deberíamos tener una educación y de manifestar el respeto a quien sea, ¿no? Sea de nuestro equipo de fútbol o de otro, sea de color blanco, negro o amarillo, me da igual, ¿no? Pero sí, imponer unas reglas tácitas de urbanidad, que antes se estudiaba, antes se estudiaba como esa corrección de respetar a la autoridad y tal, pues ahora ya no se respeta y lo vemos en las escuelas, como el docente es poco más o menos que cuestionado por las propias familias, ¿no? Entonces, se está generando una situación de violencia y de agresividad a todos los niveles. ¿Por qué no nos rasgamos las vestiduras que en el fútbol pase eso, cuando siempre pasó? Claro. Que este señor, bueno, pues... Así es. Juan, ¿España es un país racista? Bueno, yo voy a hacer otra reflexión. A la postre, el fútbol es el circo romano. Sí. Por tanto, en el circo romano también ocurría de todo, ¿no? Yo creo que se mezclan, además, 4 conceptos, que son discriminación, racismo, porque concretamente, ¿por qué se utiliza racismo y no se dice discriminación por color? Lo mismo que se dice discriminación por orientación sexual, discriminación religiosa, discriminación cultural, discriminación... Es decir, parece que el racismo fuese como una especie distinta dentro de ese contexto, ¿no? Y acaso, digamos, su opuesto sería la tolerancia, ¿no? Pero yo en este punto siempre digo que todos somos racistas, o por lo menos todos discriminamos. Se discrimina porque eres gordo. Un avión, incluso, por ejemplo, las líneas inglesas, ¿no? Tienes que pagar el doble porque ocupas 2 asientos. Se discrimina al niño que es gordito en la escuela. Se discrimina concretamente a alguien porque en ciertos medios vayas mal vestido. Es decir, que hay montones de discriminaciones y en ese sentido, a mí, entonces yo voy a una máxima de los romanos. Los iguales se sienten bien entre los iguales, ¿no? Lo que pasa que el sentirse bien entre los iguales no significa que seas intolerante con los que no son iguales, ¿no? Entiendo. José Antonio, ¿España es un país racista? No, España no es un país racista. Yo considero que España, en general, y en los últimos años, es un país maleducado, en general. Tiene razón como decía usted. La catedrático, que somos un país maleducado. En mi época se daba urbanidad. Era no digo una asignatura, pero era evidente que tú te levantabas, cuando entraba el director del colegio, te levantabas de la silla y te ponías de pie, firme, más o menos firme y tal. Y a las señoras en la calle había que darles la derecha. Y había que dejar, en el autobús tenías que dejar sentarse al señor mayor, estuviera sano o no. Si es inválido, evidentemente, o a una señora embarazada, cosa que hoy día pues, no debe hacerse. Qué sé yo, había que dejar entrar primero a las personas mayores por las puertas, o esperar tú para salir. En fin, todas estas cosas, porque en el fondo educación no es nada más que hacer sentir a los demás, hacer que los demás se sientan bien. Me da la impresión. Bueno, eso es lo que nos está faltando, pero está faltando en general. Cuando una cajera de un supermercado te trata de tú, te está faltando el respeto, en mi opinión, porque yo no la conozco de nada. ¿Por qué me trata de tú una chavalina de 20 años cuando voy a pagar la leche?
No, dígame, ¿quiere usted una bolsa? Pues no, no te dicen ¿quiere usted una bolsa? ¿Vas a querer una bolsa, Virina? O yo qué sé, te dicen todo tipo de cosas. Y somos un país maleducado, básicamente, eso es lo que nos pasa. Y ya claro, si te metes a 40.000 tíos y tías, por decirlo, en un partido de fútbol, pues puede pasar cualquier cosa. Eso sí, dicho sea de paso, Vinicius es un gran jugador, quizá un poco orgulloso y un poco tal, y se merecería otro tipo de calificativos, pero no el de mono, o el de negro, o el de no sé qué, porque aparte de todo, decir a Vinicius negro es subjetivo, es decir, es una obviedad. No, es una obviedad, es decir, otra cosa es llamarlo mono como hicieron cuando llegó el autobús, porque dicen, no, es que fue una cosa puntual. No, que coño, cuando llegó el autobús, fuera del estadio, todos empezaron a gritar mono, 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 sin que hubiera hecho nada el señor Vinicius, ¿no? Es bien cierto también. Un momentín, vamos a preguntar a Lalo. Lalo, ¿España es un país racista? A ver, España no es un país racista. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un país muy mal educado. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la masa termina con la persona. Yo tenía en el colegio un sacerdote que nos decía, cuando nos portábamos mal, el colectivo, nos decía, señores, la masa empobrece, embrutece y envilece. Y a mí aquello me quedó grabado para toda la vida, porque es una gran verdad. Y el tercer punto importante en esto es algo que yo incido muchísimo, y es que hoy la sociedad se ha arrasado por abajo. Quiero decir, los role models, los modelos a seguir hoy de la juventud y de la gente con menos preparación son los roles violentos, los roles que faltan, los roles que... Tú ves esas hinchadas que están, se quitan la camiseta, faltan, gritan, se les hincha... Quiero decir, y todo eso ha calado en el fútbol. Y desde, hablando puro y duro de fútbol, a la federación no le ha importado hasta ahora nada de esto, al comité territorial de árbitros, no sé qué, no le ha importado nada de esto. Es más, han estado encantados porque las críticas se han ido del insulto al árbitro al insulto al jugador o al insulto al hincha rival, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí unos por otros la casa sin barrer. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se tocan unos temas ahora mismo, que es el racismo, la juventud, el fútbol, no sé qué, y una persona en una hiperventilación, como ha tenido este chico el otro día, porque es un joven pasional, es impulsivo y es... Quiero decir, y encima es de color, pues entonces se junta todo esto, es una mezcla explosiva y ya pasó lo que ha pasado, que tenía que estallar por algún lado. Esperemos que de todo esto que ha pasado se saquen conclusiones buenas y se erradique, en la medida posible, la mala educación, los comportamientos violentos y se vuelva la pasión de la defensa de los colores. La educación es generalizada. A mí no hay cosa que más me enfade que ir a un restaurante con mi mujer y que venga un camarero y me diga, ¿qué os pongo, chicos? A mis 67 años, un camarero de 20 y pocos, en un restaurante, incluso alguno bueno, te dice, ¿qué os pongo, chicos? ¿Pero qué me estás contando? Yo supongo que ¿Sí o no? A la profesora... ¿A ti no te ha pasado? A mí, yo si me tratan de chico tampoco me parece mal. No, pero coño, pero tiene que haber un respeto. Es lo que hablamos. Cada vez me tratan menos de chico, ¿eh? Cada vez me Supongo que a tratan. Esther, sus alumnos aún la tratan de usted, porque Ya no. a mí me tratan de usted. Es decir, y es una cosa que agradezco. Tienes barba. Y es una Ay, cosa... amigo, va a ser eso. Es una cosa que Va a ser- agradezco. Ese Y que matiz no es solamente, importante. no solamente agradezco, sino que ayuda en las relaciones. Sí, sí. Porque no somos iguales. No somos iguales. Ellos son los alumnos y tú eres el profesor. Y entonces se parte del ¿Le respeto. tratan de a tú o de usted? A mí concretamente me tratan unos de tú y otros de usted, pero también te dicen profe. 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 Profe, yo Bueno, la última vez que yo profe utilicé la palabra tiene profe otra iba connotación segundo de incluso GB y debía cariñosa. tener 8 años. Bueno, por ahí. pero- Profe, la última vez que yo utilicé la palabra profe, Yo creo- en iba cualquier- segundo de GB Juan, y tenía 8 años. Juan, yo creo que cuando... Creo que cambié de señorita a profe, señorita. Yo creo que a cuando profe. las- Y a partir de ahí nunca más volví a utilizar el término profe. Y está relacionado con lo que decías antes. Quiero decir, cuando se acerca tanto en las distancias, en los tiempos, en el tú, el oye, el profe. No, oye, mira, escúchame, profesor, oiga, de usted. Sí. Pero claro, volvemos al sitio donde
en la sede de la soberanía popular se dicen de las todo, barbaridades que se se llaman dicen, de todo, y además se ha consentido y tolerado desde los que o las que tendrían que parar aquello. Claro, ¿qué va a pasar en el pueblo llano? ¿Qué va a pasar a la gente? Pero quiero preguntar una cosa Son modelos. a los invitados. Quiero preguntar Son una modelos. cosa que está circulando por WhatsApp. Vamos a ver. Trae escrito. ¿Alguien me puede aclarar por qué colgar un muñeco de Vinicius en un puente en Valdebebas es un delito de odio, mientras que colgar un muñeco del rey, quemar fotos del rey, pitar el himno de España en los estadios, etcétera, es libertad de expresión? ¿Por qué hay que meterles 2 años de cárcel a estos chicos de Valencia cuando no mataron a nadie? Pregunto. Y con esto no estoy justificando que a nadie le llamen ni una cosa ni la otra ni nada más para allá. Pero les dices, mira, no volvéis a entrar en un campo de fútbol, Ah, no, eso por nunca más. supuesto. Pero 2 años de cárcel. Es que volvemos a lo mismo, es la falta de respeto por las instituciones, Claro, por, es que ese es el tema. por las personas que tienen posiciones de autoridad. responsabilidad, de autoridad. Es decir, hoy a la policía, cuando nosotros éramos jóvenes, es que nadie se atrevía, y ahora mismo, que no me toques, que te grabo, que, no claro, sé qué. es que- Hija, es que ¿a dónde vamos a parar? Es que, claro, las personas que tienen respeto no quemarían una bandera de España. ¿Por qué razón? Pues porque la bandera de España significa, entre otras cosas, los miles de muertos que hemos tenido en diferentes guerras, en diferentes circunstancias. Por tanto, es un símbolo de la unidad nacional, de la soberanía nacional, que las personas, como se decía antiguamente, de respeto, respetarían, como respetarían al rey. Otra cosa es, bueno, ya no sé si es libertad de expresión o no, quemar una fotografía de su majestad el rey, pero bueno, pero desde luego, colgar un muñeco con un muerto, pues bueno, la verdad es que sí merece un par de años de cárcel. ¿Qué quieres que te diga? No colgar el muñeco, sino insultar, llamar mono, por ejemplo, 2 años de cárcel. ¿Cómo Bueno, que 2 eso a años mí de me cárcel? parece excesivo. Y por- Tipifica como delito de odio, ¿no? Claro, y por sí. una, En y cualquier por una caso, puñalada. con el tema de la educación, había también dentro de lo que era precisamente esa urbanidad, ¿no? Una frase que a mí siempre me ha quedado y siempre la he utilizado. No hay mejor desprecio que no dar aprecio. Ya. Así que si te llaman mono, y que te está llamando mono, se va a cansar de llamarte mono. Ya, algún pero momento. sí, pero... Pasa que hay que tener templanza, hay que tener temple, hay que sí, tener- pero lo decía Carlo Ancelotti ayer, es que no hay por qué insultar dentro de un estadio de fútbol. No hay por qué insultar dentro de un estadio de fútbol, pero lo que no entiendo es que a este chico se para el partido y hay la de... ¿La de mi madre? Bien, la de mi madre. Otros jugadores, y si a alguien en la mesa le gusta el fútbol, a Guti se hartaron de llamarlo maricón durante 90 minutos. Guti, maricón, era el cántico. Sí. No hizo ni caso. Pero En claro, España hubo durante años enanofobia. Cuando jugaba Messi enano, enano subnormal, enano subnormal. A Cristiano, el campo entero era coreando ese portugués, qué hijo puta es. Y como estamos en horario de noche, pues... tal. Y no pasó nada. Sí. Y ahora de repente nos rasgamos las vestiduras. Detenidos por para el la cárcel. color de Pero Vinicius. es que hay que tener en cuenta que todo lo que estás diciendo está fatal. Está Todo, fatal. todo. Es está falta de fatal. respeto absoluto. Total. Pero es que aquí ahora mismo esto ha generado casi un conflicto diplomático. Sí, Quiero decir, Sí, ¿por qué? entre otras cosas, porque una ministra iletrada, por decirlo suavemente, saliéndose de sus funciones, ha hecho un comunicado con el ministro de Brasil diciendo que sí, que España es un país racista, pero esta señora, ¿de qué va? Si es ministra de Igualdad, no de Relaciones Diplomáticas o Asuntos Exteriores. Oye, o sea, Es que- no se respeta, volviendo al respeto, ni las competencias de cada cual. Es decir, que esta es la esencia del problema. Es que Esta es la estamos, esencia del sí, problema, estamos gobernados y estamos dirigidos. Por Y iletrados. hay unos roles o modelos, role models que se dicen en inglés. Hay unos modelos que la gente imita y sigue que no están en absoluto cualificados para estar ahí. Pero vamos a ver, pero es que lo decías muy bien, Esther, lo de los scratches a los... Pero ¿cuándo se vio que una conferencia en una universidad, que cuándo se vio que un mitin político, cuándo se vio que una
apertura o una inauguración, no sé qué, hubiese 100, 200, 300 energúmenos, pero energúmenos, llegando hasta el caso de Begoña Villacís, embarazada de 9 meses, pero con la gente, o el caso de aquel, la que fue la Santa María. Claro, pero ¿qué es esto? Con su hijo pequeño, con su hijo pequeño. ¿Y qué consecuencias tuvo esto? ¿Ha tenido alguna consecuencia? Ninguna. La lasitud de las leyes, la lasitud de la justicia, Es que el caso Vinicius... y la impunidad total y absoluta con la que se comporta la gente. Al caso Vinicius le podías aplicar lo mismo que dijo Pablo Iglesias, Turrión, no Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Pablo Iglesias Turrión dijo del escrache que le hicieron a Soraya Sáenz de Santa María con su hijo pequeño, que eso era jarabe democrático. Pues bueno, en un estadio con 40.000 tíos llamando mono a Vinicius, podemos hablar también de jarabe democrático, si vamos a eso, ¿no? Sí, libertad de expresión. Claro, vamos a la expresión, claro, jarabe futbolístico. ¿Ya? Bueno, llegamos hacia el final. Solo me queda agradecer a los invitados que han estado con nosotros debatiendo, primero con el tema de las elecciones y después con el tema del racismo. Voy a acabar con una reflexión que me hacía una persona muy querida, un amigo que sabe de esto, que me decía: el fútbol español no es racista, será racista el día que no se fiche, un equipo no fiche a un jugador por ser de un determinado color, o el día que una hinchada silbe a su propio jugador por ser de ese color, mientras que lo sirve el contrario, no es racismo, es otra cosa, con la que hay que acabar, de acuerdo, pero no es racismo. Lalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. José Antonio, muchísimas gracias. Esther, muchísimas gracias. Juan, como siempre, muchísimas El domingo pasaremos el Rubicón de la selección. Lo pasaremos, sin duda, lo pasaremos. Y gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Mañana volvemos, será a las 10. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.